Rudolf Steiner, Tratado de Ciencia Oculta, las claves de la evolución del hombre y el universo. Prólogo. La antroposofía es un camino cognitivo que conduce el espíritu del hombre hacia el espíritu del universo. De esta manera, el austríaco Rudolf Steiner, nacido el 27 de febrero de 1861 y muerto el 30 de marzo de 1925, definía la disciplina de la que fue creador, aunando la ciencia espiritual con las ciencias naturales y con un fuerte apoyo en los datos obtenidos mediante las capacidades clarividentes tanto propias como de algunos de sus allegados. Steiner profundizó como nadie antes que él en las relaciones entre la evolución de los seres y la del universo y construyó un sólido sistema de relaciones entre estos dos planos. Pero lo más importante de su original y prolífica obra fue y sigue siendo la posibilidad de aplicación práctica de su teoría, esto es, los diferentes modos que los seres humanos tienen de profundizar su visión interior para corroborar por sí mismos la veracidad del planteo. El crecimiento en el plano espiritual es, sin dudas, el mayor desafío de entre todos los que puede afrontar el ser humano. En Tratado de Ciencia Oculta, Steiner ofrece, además de una detallada explicación teórica de las etapas de evolución del universo, las herramientas prácticas para que el discípulo interesado pueda transitar con éxito los intrincados laberintos que ofrece tal desafío. Profundo y didáctico a la vez, el libro se encuentra entre los más destacados del notable pensador y es aún hoy uno de los pilares de la escuela antroposófica. En él no solo se desarrollan las explicaciones del carácter de la verdadera ciencia oculta, sino que también se pasa revista con detalle a la naturaleza del hombre, a las características profundas de los estados implicados en el sueño y en la muerte, al desarrollo cósmico del hombre, a los mundos superiores espiritualmente y a la evolución presente y futura de la humanidad y del universo en su conjunto. Son de particular interés las secciones en las que se desarrollan dos cuestiones clave para los interesados en el mundo del espíritu. ¿Qué espera al hombre tras su inevitable muerte y qué papel han cumplido y cumplen los grandes guías religiosos de la humanidad, entre ellos Cristo y Zoroastro? Indispensable tanto como para los buscadores espirituales y para aquellos interesados en la filosofía, Tratado de Ciencia Oculta, que Círculo Latino tiene el agrado de ofrecer a sus lectores, corresponde al periodo más profundo y prolífico de su autor, cuya obra supera los 300 títulos, y sigue siendo un libro de referencia en numerosos círculos y un pilar para dos de los movimientos a los que diera origen el pensamiento de Rudolf Steiner, la pedagogía Waldorf y la medicina antroposófica. Capítulo 1. El carácter de la ciencia oculta. Actualmente, la expresión ciencia oculta suele despertar los sentimientos más variados y hasta contradictorios. Sobre algunos individuos opera mágicamente, como el anuncio de algo hacia lo cual se sienten atraídos irresistiblemente por las potencias más íntimas del ser. En otros, esas palabras provocan rechazo, algo que solo despierta su desdén, su burla o su sonrisa compasiva. Para muchos, felizmente, esas palabras constituyen algo así como la más elevada meta del esfuerzo humano, la coronación de todos sus conocimientos y poderes cognitivos. Sin embargo, para otros individuos entregados por completo a lo que para ellos representa la verdadera ciencia y el noble amor por la verdad pura, la ciencia oculta no es sino un sueño y una fantasía, y la alinean junto a las supersticiones. Para unos, la ciencia oculta es como una luz sin la cual la vida no valdría la pena ser vivida. Para otros, es un peligro espiritual que acecha a las mentalidades o almas débiles, y entre ambos extremos se encuentran todas las gradaciones posibles de opinión. Sin duda, son bien extraños los sentimientos que la ciencia oculta, sus adherentes y sus antagonistas despiertan en algunos individuos que han alcanzado cierto grado de imparcialidad de juicio. Uno comprueba cómo muchas personas que indudablemente poseen un profundo sentimiento de libertad se vuelven francamente intolerantes cuando afrontan esta línea particular del conocimiento y del pensamiento, y todo observador imparcial deberá admitir que lo que atrae a muchos adherentes a la ciencia oculta, o sea, al ocultismo, no es sino la inextinguible sed por todo lo desconocido y misterioso, aunque sea vago e indefinido, y asimismo no podrá menos que admitir la gravitación de las razones aducidas por los antagonistas contra todo lo que el ocultismo tiene de fantástico y visionario. En realidad, todo estudiante cabal de la ciencia oculta no debe olvidar el hecho de que el ciego impulso que arrastra a muchas personas hacia lo misterioso y desconocido puede llevar a una vana persecución de meros fuegos fatuos, carentes de toda realidad. Sin embargo, aunque el ocultista mantiene siempre su ojo avisor contra todo error o vaguedad de parte de sus adherentes, tanto como para todo antagonismo justificable, tiene algunas razones serias que le impiden defender sus propios esfuerzos y aspiraciones. Estas razones las descubrirá por sí mismo todo aquel que se dedique seriamente al ocultismo. Sería por lo tanto inútil presentarlas aquí, porque, si las mencionáramos antes de que el profano haya cruzado el umbral de esta ciencia,
no bastaría en modo alguno para convencer a aquel que, poseído de una repulsión irresistible, rehúsa cruzar ese umbral. Pero para todo aquel que lo cruce, las razones se manifestarán por sí mismas, con meridiana e íntima claridad. Sin embargo, esto implica que dichas razones señalan una actitud determinada, la única actitud sensata para el ocultista. Este, en todo lo que le sea posible, trata de evitar toda defensa, controversia o conflicto, y deja que la causa se manifieste por sí misma. Entonces se limita sencillamente a exponer la ciencia oculta, y en lo que tiene que decir acerca de los diversos temas, muestra la forma en que este conocimiento está relacionado con las demás ramas de la vida y del saber, las objeciones que puede hacerse y en qué forma la verdad puede atestiguar la verdad a su saber. Entiende que toda tentativa de vindicación conduciría al ámbito de una persuasión artificiosa e impositiva, no solo debida al modo de pensar o al razonamiento defectuoso, sino en virtud de ciertas otras necesidades internas. Y él no puede desear más que la ciencia oculta abra su camino, independiente de toda coacción. El primer punto de la ciencia oculta no es, como pudiera suponerse, la enunciación de algunas aserciones o postulados que deban ser demostrados, sino la simple comunicación o exposición en forma narrativa de las experiencias que se obtienen en un mundo que no es el que ven ni el que tocan nuestros ojos o nuestras manos. Además, el punto más importante consiste en que esta ciencia oculta indica cuáles son los métodos más apropiados para verificar de por sí la verdad de esas comunicaciones. Todo aquel que haga un estudio serio de la ciencia oculta encontrará bien pronto que los conceptos o ideas que se había formado en las diversas esferas de la vida experimentan cambios profundos. Surge entonces necesariamente un nuevo concepto acerca de lo que antes se había considerado una prueba, y llegamos a comprobar que en ciertas áreas la palabra prueba pierde su significado usual y que existen otras cosas y otras bases para el entendimiento y la percepción, muy distintas de esas pruebas. La totalidad de la ciencia oculta tiene su origen en dos pensamientos que pueden surgir en todo ser humano. Para el ocultista, estos pensamientos expresan hechos que pueden producirse si se emplean los métodos apropiados, pero, para muchas personas, estos mismos pensamientos solo representan afirmaciones muy discutibles, que pueden despertar disputas acaloradas, aunque no se las considere algo que pueda demostrarse como imposible. Estos dos pensamientos son, primero, detrás del mundo visible existe otro, el mundo invisible, que permanece oculto para los sentidos físicos, tanto como para el pensamiento relacionado con ellos, y segundo, la posibilidad para el hombre de penetrar en ese mundo invisible si despierta facultades que actualmente se encuentran adormecidas en su ser. Algunos dirán que no existe tal mundo oculto, que el mundo percibido por medio de los sentidos es el único que existe, que sus enigmas y misterios pueden resolverse por sí mismos y que, aun en el caso de que el hombre esté todavía muy lejos de poder contestar a todas las preguntas de la existencia, llegará un momento en que la experiencia sensoria y la ciencia basada en ella podrán contestar satisfactoriamente todos esos interrogantes. Otros dirán que no puede afirmarse la inexistencia de un mundo invisible detrás del visible, pero sí arguirán que los poderes perceptivos del hombre no le permiten penetrar en ese mundo. Esos poderes tienen límites que no es dable traspasar. La fe podrá refugiarse en ese mundo, pero la ciencia genuina y verdadera, basada solo en hechos y realidades, nada tiene que ver con eso. Además, hay un tercer grupo de individuos que consideran el deseo del hombre de penetrar en esos ámbitos mediante sus propias facultades cognitivas como una especie de presunción, por lo que debería abandonar toda pretensión en ese sentido, contentándose meramente con la fe. Los partidarios de esa doctrina sostienen que es erróneo pretender que un débil ser humano se abra camino en un mundo perteneciente exclusivamente a la vida religiosa. Se arguye también lo siguiente: si bien es posible que la humanidad posea en común todos los hechos concernientes al mundo sensorio, no sucede lo mismo con las cosas suprasensibles, las que solo pueden ser cuestión de opinión personal, y que en estas materias no hay posibilidad de una certidumbre universalmente reconocible. El ocultista es el que está convencido, por el atento estudio del mundo visible, de que éste implica muchos enigmas que no pueden resolverse por los hechos mismos de ese mundo y de que su solución jamás se encontrará en esa forma. Por más profundo que sea nuestro conocimiento de los hechos visibles revelan claramente, por su propia naturaleza interna, la existencia de un mundo oculto. El que así no lo ve es porque cierra sus ojos a todos los problemas que surgen de los hechos mismos del mundo sensorio. Rehúsa afrontar interrogantes y problemas y cree que así todo podrá ser satisfactoriamente contestado con los hechos que se encuentran dentro del alcance de las percepciones sensorias. Las preguntas que se plantea pueden ser todas contestadas por los hechos que sabe que serán descubiertos en el curso del tiempo. Todo ocultista verdadero lo admite, pero ¿por qué esperar esta contestación acerca de algunos asuntos cuando uno nada pregunta? El ocultista replicará que para él esos interrogantes son naturales y deben ser considerados como una expresión justificada del alma humana.
La ciencia no tiene por qué limitarse. En cuanto a la opinión de que el conocimiento humano tiene límites que es imposible trascender, lo que obliga al hombre a detenerse ante el mundo invisible, el ocultista contesta que efectivamente no existe la menor duda de que es absolutamente imposible penetrar en el mundo invisible con la clase de conocimiento que poseemos normalmente, y que todo aquel que afirme este conocimiento como el único posible no puede penetrar en el mundo superior. Pero, agrega el ocultista, es posible desarrollar una facultad perceptiva diferente que permita llegar a los mundos suprasensibles. Si nos negamos a admitir esto, entonces toda mención de un mundo invisible se convierte en un absurdo. Para la mente imparcial, no existe razón alguna que justifique esta afirmación, salvo que indique la ignorancia total de quien objeta acerca de esas nuevas facultades. Y siendo así, ¿cómo puede pretender opinar sobre un asunto que ignora tan completamente? La ciencia oculta solo puede reconocer el derecho del hombre a comunicar a los demás sus propias experiencias, pero no puede reconocer el derecho de declarar imposible una cosa que se desconoce. El ocultista no tiene por qué negar a nadie el derecho de despreocuparse completamente del mundo invisible y de ignorarlo. Pero sería absurdo admitir que alguien pretenda constituirse en autoridad no solo de lo que sepa, sino también de lo que ignora. En cuanto a quienes califican de presuntuoso penetrar en las regiones invisibles, la ciencia oculta se limita a contestar que esto puede hacerse y que es un verdadero pecado contra las facultades poseídas por el hombre negarse a utilizarlas y aún desarrollarlas. En cuanto a quienes creen que las doctrinas referentes a los mundos invisibles dependen necesariamente de las opiniones y sentimientos personales, niegan la verdadera esencia de todos los seres humanos. Si bien es cierto que cada uno debe encontrar la luz dentro de sí, no es menos cierto que todos llegan exactamente a las mismas conclusiones y no a diferentes objetivos. Las diferencias solo pueden existir mientras los individuos procuren aproximarse a las realidades superiores siguiendo los procedimientos individuales elegidos por ellos, en vez de seguir el camino transitado y testificado de la ciencia oculta. Sin duda, la verdadera ciencia oculta admitirá que solo aquellos que han seguido o que, por lo menos, han comenzado a seguir el sendero de la ciencia oculta, se encuentran en una posición que les permite reconocerlo como verdadero o no. Pero todos, sin excepción alguna, los que recorren este sendero reconocen su legitimidad y certeza. Siempre ha sucedido así. El sendero que conduce al conocimiento oculto será hallado en el momento apropiado para todo ser humano que discierna, en lo que es visible, la presencia de algo invisible o que, por lo menos, lo presienta o adivine. De este discernimiento o presentimiento pasa a la sensación de que se puede lograr descubrir lo que está oculto. Al sentirse atraído hacia la ciencia oculta por tales experiencias anímicas, encontrará que ante él se va abriendo la posibilidad de obtener respuesta a preguntas que lo preocupan y, además, la perspectiva de sobreponerse a todo lo que obstaculiza y debilita su vida. En cierto sentido superior, si esa persona se viera obligada a apartarse de ese mundo invisible, ello implicaría no solo un debilitamiento general de su vida, sino hasta la muerte del alma. En determinadas circunstancias, en realidad, cuando el hombre pierde toda esperanza de que se le revele lo invisible, el resultado es la desesperación, y ella y la muerte anímica son, de hecho, los enemigos espirituales internos de la ciencia oculta. Surgen y se definen cuando la fuerza interna del individuo está desvaneciéndose. En ese caso, si ha de poseer alguna fuerza vital, tiene forzosamente que serle suministrada desde el exterior. Percibe las cosas, seres y ocurrencias a las que accede por sus sentidos externos y los analiza intelectualmente. Estas impresiones le producen dolor o placer y lo impulsan a diversos actos. Durante un tiempo, la vida va deslizándose en esa forma hasta llegar a un punto en que muere internamente, porque lo que el hombre puede extraer del mundo externo ha quedado agotado. Y esta afirmación no es el resultado de la experiencia personal de un individuo aislado, sino el producto de la observación imparcial del conjunto de la vida humana. Lo que preserva a la vida del agotamiento reside en los mundos invisibles, en las profundidades de la raíz de las cosas. Si una persona pierde el poder de descender a esas profundidades, de manera que no pueda seguir perpetuamente extrayendo renovada vitalidad de ellas, entonces ese mundo externo de las cosas deja finalmente de suministrarle un algo vivificante. No se trata aquí de que resulten afectados solo el individuo y su bienestar y felicidad personales. Mediante la ciencia oculta se llega a la convicción plena y perfecta de que, desde el más alto punto de vista, la felicidad y el bienestar individuales están íntimamente relacionados con la felicidad y el bienestar universales. Es de esta manera que el hombre llega a darse cuenta de que causa un daño y un perjuicio al mundo entero y a todos los seres que en él viven si no trata de desarrollar sus poderes en la forma de vida. Si el hombre permite que su vida se vuelva un desierto de desolación,
perdiendo el contacto con lo invisible, entonces no solamente destruye en sí algo vital, cuya desaparición puede llevarlo eventualmente a la más negra desesperación, sino que ese mismo hombre, por su propia debilidad, constituirá un obstáculo para la evolución de todo el mundo en el que él vive. Ahora bien, el hombre puede engañarse a sí mismo, puede creer que no hay nada invisible y que aquello que se le hace manifiesto por intermedio del intelecto o de los sentidos es todo cuanto puede existir, pero esa ilusión solo es posible en la superficie de su conciencia y de ninguna manera en sus profundidades. Ni el sentimiento ni el deseo se someten jamás a esa errónea e ilusoria creencia. Se sentirá perpetuamente en una forma u otra el anhelo por lo invisible. Si se frustra esta aspiración, entonces el hombre cae en la duda, en la incertidumbre acerca de la vida, en la desesperación más total. La ciencia oculta, al hacer manifiesto lo invisible, proporciona el medio de sobreponerse a toda desesperación, a toda incertidumbre, es decir, a todo aquello que debilita la vida e incapacita para el debido servicio al universo. El efecto benéfico de la ciencia oculta reside en el hecho de que no solo satisface la sed de conocimiento, sino que da fortaleza y estabilidad a la vida. La fuente de donde el ocultista extrae la energía y poder para operar, y su confianza en la vida es inagotable. Todo el que recurra a esa fuente una sola vez siempre saldrá con renovado vigor en cada futura visita. Hay muchísimas personas que no quieren saber nada de la ciencia oculta porque creen que hay algo malsano en lo que acabamos de decir. Esas personas están justificadas en lo referente a la superficialidad y exterioridad de la vida. No quieren ignorar lo que la vida puede ofrecerles de realidad y consideran que es una debilidad darle espalda a la realidad externa, buscando el bienestar en un mundo invisible que, para ellas, es sinónimo de quimera y de visionarismo. Si como ocultista no deseamos caer en la debilidad o en los ensueños mórbidos, tendremos que admitir que esas objeciones son parcialmente justas. Están fundadas en el sano juicio que conduce a una media verdad, en vez de a una verdad completa, ya que no penetra hasta la raíz misma de las cosas, manteniéndose apenas en su superficie. Si la ciencia oculta tuviera el propósito de debilitar la vida y apartar al hombre de la verdadera realidad, esas objeciones serían de hecho suficientemente fuertes como para anular el fundamento de los que siguen la vida espiritual. Pero aun con respecto a opiniones tales como estas, si la ciencia oculta quisiera proceder con rectitud, no podría defenderse en el sentido corriente de la palabra. En este caso, debe simplemente limitarse a mostrar la vitalidad y la fuerza real que tienen efectivamente todos los que realmente han penetrado su cabal significado. Lejos de debilitar la vida, la fortalece, porque provee al hombre no solamente de las fuerzas del mundo manifestado, sino de las del mundo invisible, del cual el manifestado solo es un efecto. Es así como, en vez de implicar un debilitamiento, significa un verdadero enriquecimiento de la vida. El verdadero ocultista no se mantiene apartado del mundo en manera alguna, sino que, por el contrario, es un amante de la realidad, ya que, lejos de querer gozar de lo invisible en un mundo de ensueños, remoto, encuentra su felicidad en gestar un mundo constantemente renovado de energía, extraída de las fuentes invisibles, de donde procede todo cuanto hay aquí y de donde todo fructifica. Algunas personas tropiezan con muchos obstáculos cuando transitan el sendero de la ciencia oculta. Uno de ellos reside en el hecho de que, al intentar dar los primeros pasos, uno se siente descorazonado porque se le hacen aprender las características de los mundos suprasensibles, con el fin de que pueda, con toda paciencia y devoción, familiarizarse con ellos. Es así como se le dan una serie de instrucciones concernientes a la naturaleza invisible del hombre sobre ciertas ocurrencias definidas en el ámbito donde abre sus puertas la muerte, o referentes a la evolución del hombre, de la Tierra, de todo el sistema solar. Antes bien, uno hubiera esperado haber entrado fácilmente, de un salto, en el mundo suprasensible. En cambio, ve que solo se le da ejercitación para la mente, lo que le deja el alma completamente fría. El investigador principiante protesta en estos términos: lo que yo deseo es profundizar la vida anímica, deseo encontrarme a mí mismo, deseo algo que me eleve a la esfera de lo divino, que me conduzca a mi verdadero hogar. No deseo conocimiento sobre el ser humano o los procesos mundiales. Los que así hablan no comprenden de que de esta manera se están cerrando las puertas de aquello que precisamente buscan, porque solamente cuando asimilen y comprendan lo que ahora llaman mero alimento intelectual, con la mente libre y abierta, atenta y pacientemente, es cuando encontrarán aquello que su alma anhela. Ese camino conduce a la unión con lo divino y esta unión confiere al individuo el conocimiento de las obras divinas. Como resultado del conocimiento de las creaciones del espíritu, el corazón se eleva y espiritualiza. Por ello, la ciencia oculta comienza siempre por transmitir el conocimiento que puede iluminar el ámbito del mundo espiritual. Así también, esta serie de conferencias comenzará por lo que puede ser revelado respecto de los mundos
invisibles, de acuerdo con los métodos de la investigación oculta, y describiremos tanto lo que es mortal en el hombre como lo inmortal en relación con el mundo del que forma parte. Finalmente, describiremos los métodos mediante los cuales el hombre puede desarrollar esos poderes cognitivos latentes en él y esperando despertar, que lo conducirán seguramente a esos mundos. Aparentemente sería mejor que se procediera al revés y se indicaran primeramente esos métodos, porque aparentemente lo principal es poner al hombre en posesión de sus propios poderes latentes, para obtener así una visión directa de los mundos superiores. Algunos podrían hasta decir, ¿de qué nos sirve que otros nos digan lo que saben acerca de esos mundos? Nosotros queremos verlos por nosotros mismos. Sin embargo, lo importante es que para poder obtener una experiencia realmente fructífera de los misterios de los mundos invisibles, resulta indispensable poseer un conocimiento previo de ciertos hechos relativos a esos mundos. Creemos que la explicación que sigue aclarará suficientemente esa cuestión. Es erróneo sostener que las verdades ocultas que se nos comunican solo pueden ser comprendidas por medio de la visión superior resultante del desarrollo de poderes latentes en el hombre. No es así. Para investigar y descubrir los misterios del mundo suprasensible, es esencial poseer esa visión superior. Nadie puede descubrir los hechos de los mundos invisibles sin clarividencia. Sin embargo, todos pueden comprender con un entendimiento ordinario los hechos que otros han descubierto y comunicado y llegar así a un alto grado de convicción acerca de los mismos, con solo aplicar su sano juicio a su análisis. El que diga que esos misterios le son incomprensibles no lo hace porque no sea clarividente, sino porque todavía no ha logrado la actividad de esos poderes cognitivos ordinarios que todos pueden poseer, aún sin ser clarividentes. Cuando, mediante la concentrada aplicación del pensamiento ordinario, se han asimilado ciertos misterios y se han hecho inteligibles, entonces ha llegado el momento para que los métodos de investigación oculta individual sean expuestos como corresponde. No hay contradicción alguna entre la ciencia oficial y la ciencia oculta, ni entre los métodos empleados por la una y por la otra. La ciencia material utiliza ciertos métodos y determinados instrumentos. Construye estos últimos con lo que la naturaleza le proporciona. La ciencia oculta también emplea un instrumento, pero en este caso es el hombre mismo, y este instrumento también debe ser convenientemente preparado para esta investigación superior. Las facultades y poderes que la naturaleza dio al hombre desde su nacimiento deben ser transformados en poderes superiores. De esta manera, el hombre se convierte en un instrumento apto para la investigación de los mundos invisibles.